Muy buenas, mis amigos radioescuchas. El equipo de En Contexto les da un saludo muy especial en esta tarde tan hermosa y para decirles que nosotros los amamos en Cristo y que estamos plenamente agradecidos con cada uno de ustedes, no solamente porque nos escuchan, nos dan valiosas sugerencias, sino también porque tenemos en común a Cristo Jesús en nuestro corazón, guiados por el poder del Espíritu Santo. Por eso un saludo muy especial, un abrazo, y vamos a continuar en contexto con nuestra temática, pero antes le doy el saludo especial a mi hermano y compañero Uriel. Doctor Juan de Jesús, ¿cómo me le ha ido? Un gusto de verdad estar con usted nuevamente, junto con Carlitos, y pues llevándole a los oyentes todo este conocimiento que estamos adquiriendo también nosotros, poderlo compartir también con ellos, y esto que es tan importante como es la historia del cristianismo bíblico y sus inicios, y ahí estamos en esa tarea. Así es, todos estamos aprendiendo, y qué bueno, porque esto nos sirve para nuestra madurez espiritual y para defender el Evangelio. Sí, señor. No solamente se defiende el Evangelio teorizando con la apologética y en estrados académicos o universitarios o de alta estudios, sino lo hacemos con nuestro testimonio. Cuando nosotros escuchamos que no es algo que está conforme a la palabra de Dios, nosotros con nuestro testimonio vamos a decirles, no señor, es de esta manera. Así Carlitos. Es. Bueno, pues saludando a toda nuestra querida audiencia a esta hora, y sí, señores, como siempre, preocupados porque la iglesia se edifique. Nosotros hemos recibido dones y los colocamos al servicio de la iglesia, no para solo conocimiento de nosotros, porque podemos ser muy eruditos en la historia, en la teología sistemática, en muchas cosas que tiene la palabra de Dios, pero si no lo compartimos, pues de nada sirve. Así que, amigo oyente, este tiempo y este espacio es para que usted aprenda de diferentes temas de la historia de la iglesia en Colombia y en el mundo, pero pues ahora estamos en el inicio con todo esto de la expansión de la iglesia y aprendiendo más del Señor Jesucristo con hombres que fueron fieles a la palabra de Dios. Para iniciar con la temática, nos ubicamos en el programa pasado, estábamos mirando los grandes personajes que intervinieron o que enseñaron la doctrina en el periodo de la expansión, que recordamos que es un subperiodo del periodo apostólico. Entonces estuvimos viendo personajes muy interesantes, como el caso de Esteban. Sí, señor. De Esteban, que fue perseguido principalmente por la sinagoga de los libertos, sí, señor. Y que por su discurso o su enseñanza que él hizo, le valió para que fanáticos lo apedrearan hasta que lo llevaran a la muerte. Sí, pero señor. Fue un hombre firme, porque lo que él en su discurso expuso fue que todo lo que se había hablado en el Antiguo Testamento, por los profetas, por los patriarcas y por la misma Escritura, se había cumplido en el nuevo pacto con Cristo Jesús. Y también, bueno, esto es impresionante ver lo poquito que se habla en la Biblia de Esteban, porque él prácticamente salió, yo creo que salió a predicar y ese mismo día lo mataron. Así fue, es el primer mártir de la iglesia cristiana. Entonces, pues, qué bonita la función de Esteban. Y también había otro hombre que era Felipe, ¿o no, Uriel? Felipe el evangelista, no confundir con Felipe, señor. El apóstol. Exacto. Era el diácono. Diácono, sí, señor. Sí, estaba igual Felipe el evangelista. Y igual diácono Esteban. Y igual compañero de los 7 que nombraron. Sí, señor. Que todos prácticamente eran griegos, porque los nombres son griegos. Sí, señor, sino que pues tengo entendido que a Felipe el diácono también se le conoce como el evangelista. O no sé si tenga otro... El evangelista, claro. Felipe. Tiene toda la razón, Uriel, porque él fue uno de los primeros, claro, que después de la persecución salió de Jerusalén. Y nada menos que fue a la ciudad a Samaria. De Samaria, sí. Y lo que hizo fue organizar una iglesia. Sí, señor. Y no solamente se conformó estar en Samaria, sino que se fue a Gaza, a Jope, y a Jope, y a Cesarea. Y hablamos también que él fue el que le predicó al eunuco
que iba en el carruaje, y fue ahí donde se parte, según la tradición y la historia dice que ahí fue donde se formó la iglesia ortodoxa en Etiopía y todo lo que aún existe. Sí, señor. Iglesia. Hablábamos de que prácticamente fue el fundador de la iglesia etiopía. Sí, señor. Y también hablamos, vale la pena recordar, que ahí hace ya su aparición el apóstol Pablo, pero como Saulo, consintiendo en la muerte de Esteban. También hablamos un poquito acerca de Así es. Entonces, estos dos personajes nos dejaron esas enseñanzas, pero abordamos también otro personaje tremendo, Bernabé. Bernabé, judío. Sí, señor. De familia levita. Sí. De familia de alta... de dinero. De gran abolengo, de dinero, y además muy conocido tanto por el rey Herodes, por Pilato y por Anás y Caifás, es decir, por el Sanedrín. Él tenía sus contactos, sus amistades. Sí, señor. Y él tenía una particularidad, y es que él... Recuerden que el judío como tal, en su pensamiento era muy cerrado, ¿no? Pero Dios, la obra del Espíritu Santo en Bernabé hace que él piense y mire, no, esto es para más personas, el evangelio no es solamente para nosotros los judíos, hay que ir y predicárselo a otros. Y tiene también otra cosa bien importante, y es la visión que él tiene para mirar en el Pablo, en el perseguidor de la iglesia, y decir, no, este me sirve, nos sirve para predicar el evangelio. Que bueno, la visión y la sensibilidad que tenía Bernabé era todo hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y recordemos, eso tal vez no lo alcanzamos a abordar de Bernabé, pero hay algo que hizo Bernabé espectacular. Porque mire, cuando Pablo se da lo de Damasco, se convierte, viene la conversión, y él empieza de una a enseñar el Evangelio. Pero imagínense, si pocos días antes había ocurrido lo de la muerte de Esteban. Sí, señor. Entonces no era fácil para Pablo llegar de una a los apóstoles o al pueblo judío, porque le iban a decir, un momentico, usted viene acá a hacernos daño. Entonces Bernabé, llamémoslo, fue un medio que Dios utilizó para llevarlo. Y como Bernabé tenía los amigos allá, entonces él les dijo, no, un momento, él se convirtió, ahora va a defender el evangelio. Es que no era fácil creer que él se hubiera convertido, porque como fue un perseguidor acérrimo, entonces, ¿y cuántos cristianos mató? Pues era difícil. Yo creo que tampoco le hubiera creído al principio como que Pablo llegara ahí, es que ahora soy cristiano y todo. Pero eso habla muy bien de Bernabé, que era un hombre que tenía buen testimonio y se le creía. Era un hombre de buena confianza y de credibilidad por su testimonio. Además que era un hombre muy generoso, era dadivoso. Se despojó de sus bienes que tenía y los puso a disposición de la causa del evangelio. Bueno, vamos a continuar con Bernabé porque nos hace falta algunas cositas. Es un personaje bien interesante. Miren, además de que de Bernabé fue como el medio para llevar a Pablo y presentarlo a los apóstoles, él también inició la evangelización junto con Pablo. Sí, señor. Hicieron un viaje y ahí se apareció un muchachito, amigo de Bernabé. Seguro Bernabé veía en él grandes dotes de mucha fe y de pronto él era un letrado, era un muchacho que había estudiado y se lo llevó. Pero desafortunadamente por mitad del camino el muchacho se cansó y dijo, esto no es para mí, mejor yo me quedo por acá o me devuelvo para mi casita donde mamá. ¿Fue cierto que fue así Sí, señor, el hombre le dio mamitis y se devolvió, pero ¿cuánto hace falta en la iglesia de hoy también hombres como Bernabé? Porque cuántas personas no hay que de pronto tuvieron un traspiés, un contratiempo y se vuelven. Y no hay ese Bernabé que lo retome y saque lo bueno que hay en esas personas. Bernabé era uno de esos. Eso es importante porque posteriormente se acaba el viaje que hacen con Pablo y vuelven a retomar otro viaje. Sí, señor. Y en eso, lo que tú dices, el corazón, y porque él veía en Marcos algunas cosas muy valiosas que no veía en otros, y se los llevó, y Pablo como que no le gustó eso. Bernabé era primo de Juan Marcos. Familiares. Ah, sí, señor. Eran familiares, sí, señor. Eran familiares, entonces... Eran familiares o sobrinos. Y fue en el primer viaje de Pablo. Ahí fue cuando empezó todo el cuento de Juan Marcos. Del desánimo. Sí. Del desánimo. Pero cuando vuelve nuevamente a encontrarse en estos amigos, es decir, Pablo, Bernabé, y otra vez aparece Juan Marcos, entonces como que el viaje que iban a realizar otra vez
Bernabé de todas maneras insistía con su familiar Juan Marcos. Y entonces Pablo le dijo, no señor, no más. Mejor váyase usted con su Juan Marcos, que yo veré con quién me voy. Y él consiguió también un pupilo tremendo, y nada menos que fue Silas o Silvano. Sí, señor. Silas, y se separaron. Silas, que también fue un hombre duro, porque en el relato, en el libro de los Hechos, cuando van a la cárcel, él es el que está ahí cantando con Pablo, cuando han sido aporreados y todo. Y es que Silas acompañó a Pablo fue en el segundo y tercer viaje. Ahí fue cuando, pero lo que dice Uriel es verdad, estaba ahí acompañando a Pablo en esa situación tan difícil, y es que la gente a veces cree que eso fue que lo encarcelaron poquito tiempo, duró mucho tiempo encarcelado Pablo para poder salir otra vez y empezar a predicar y a hacer sus viajes. Sí, señor, y algo muy bueno, esto lo vamos a tratar en su momento histórico, pero algo que Bernabé trascendió en la iglesia de Jerusalén y en la iglesia que se estaba expandiendo, fue que él fue uno de los invitados, columna esencial para asistir al concilio de Jerusalén. Sí, señor. Allí fue donde se reunió con los grandes de la época y él intervino a favor de que el gentil no tenía por qué pasar por ese proceso de ser circuncidado para poder llegar a ser cristiano. Sí, señor. Y él fue uno de los que en su discurso, en su ponencia, llamémoslo así, ante el concilio, fue uno de los que sentó doctrina para decir no puede ser eso. Y avalado con Pablo, sí, imagínense. Y el otro tremendo que fue Jacobo, sí, Jacobo el hermano del Señor, que parece ser que él fue el que presidió el concilio, porque recordemos que la escritura dice que después de haber hablado Pablo, Bernabé, Pedro, tomó la palabra Jacobo y él fue el que concluyó. Bernabé la tenía clara. Claro. Eso sí. Un hombre teológicamente preparado, entendió el evangelio como tenía que ser y lo supo, no solamente lo entendió, sino que lo supo expresar, manifestar y porque los judíos, lógicamente ellos fieles a su tradición, a sus costumbres y querían también que el gentil, entonces si quiere ser salvo, sí, está bien Cristo, pero tiene que hacer esto y aquello. Entonces eso es lo que llamamos hoy en día el legalismo. El legalismo, sí señor. Que como ayudarle al Señor en cuanto a la salvación con obras nuestras. Sí. Entonces miren mis amados radioescuchas, cómo Bernabé, por sus buenos oficios evangelísticos de la época, prácticamente fue un conector entre Pablo, los apóstoles, entre Esteban, entre Felipe, con los sacerdotes, mediando allá, y realmente fue un hombre que por su tarea y por su fe firme en Cristo, fue decisivo en el concilio de Jerusalén, o en esa reunión en Jerusalén, ¿no? Pero hay una cosa que admiro de Bernabé. A Bernabé, es que formó, yo creo que sí, formó señor, a Juan Marcos para que Juan Marcos 20 años después escribiera ese evangelio que nosotros conocemos como el Evangelio según San Marcos. Sí, señor. ¿Cómo les parece, mis amados radioescuchas? Hombres que de pronto no conocíamos, porque como Carlitos y Uriel lo decían en el programa pasado, solamente conocemos Pedro y Pablo y pare de contar. No, aquí estos grandes, Esteban, Felipe y Bernabé, y como vamos a ver en otros, más adelante, hombres grandes que nos han dejado un testimonio de fe, de firmeza y de amor por el Evangelio. Y después de dar a conocer la vida y la obra y ese amor tan tenaz de estos personajes anteriores como fue Esteban, Felipe y Bernabé, vamos a pasar a un personaje que, si bien es cierto, no fue un evangelista, pero digamos que entre bambalinas fue un defensor de la causa del evangelio. Y estamos refiriéndonos, mis amados radioescuchas, a un señor llamado Gamaliel. Era un docto en la ley. Es decir, era el jurista que sobresalía por sobre todos los demás. Mejor dicho, digámoslo en términos de hoy día, era un genio de la ciencia jurídica. Entonces Gamaliel pertenecía al Sanedrín, era miembro del Sanedrín, y Gamaliel, como era el mejor maestro de la ley,
tuvo el honor, él, no Pablo, de haber tenido como alumno a Pablo. Y de ahí Pablo, su conocimiento también en la ley judía, porque Gamaliel, para Pablo era su alumno preferido, su discípulo preferido. ¿Cierto? Por ahí hay una cita bíblica, sí, señor, que habla de este personaje cuando llevan a Pedro y a Juan ante el Sanedrín, y el Sanedrín optó por castigarlos y los ordenaron que les cogieran a látigo y después que los encerraran. Pero antes de eso, Gamaliel mandó sacar a estos dos personajes, Pedro y Juan. ¿Y qué fue lo que bíblicamente está registrado que les dijo Gamaliel a todos estos señores sacerdotes? Bueno, aquí Gamaliel es nombrado en varios lugares, en varios sitios de la palabra de Dios, pero hay una parte, sí, donde el apóstol Pedro y Juan van allá y él les dice, ¿sabe qué? Dejemos estas cosas así quieticas, ¿sí? Porque si esto es de Dios, no va a haber nada que pueda detener esto. Y comienza y les da un ejemplo de Judas, uno que estuvo también en una revuelta, y cómo se acabó esto tan rápido. Dice, si es de hombres, tranquilos, déjenlos que esos solitos se van a ir al precipicio, pero si es de Dios, no hay nada que hacer ahí con esto. Sí, y ese Judas que se refería era precisamente a los descendientes a los macabeos. Por allá uno de los hijos del señor Matatías. Sí, señor. Una cantidad de hermanos, como 5, y todos los siguieron defendiendo precisamente la libertad de Jerusalén de manos de los romanos, y ese era el ejemplo que les colocaba. Miren, el señor Judas vino acá, Judas Macabeo, y hizo una cantidad de cosas, lo mataron a él y todos sus amigos se fueron otra vez para sus casitas asustados. Y le decía, mire, pero si esto es del Señor, porque Gamaliel la tenía claro, al igual que Nicodemo, todas esas señales que hizo Jesús, todo lo que se hizo el Señor, el haber resucitado y el haber ascendido a los cielos, ellos la tenían clara que eso era bíblico, sí, y señor, que no había duda que él era el Mesías. Y además porque también Gamaliel era fariseo y además miembro del estimado del Sanedrín. Es que Gamaliel era un doctor y fue pues maestro de Pablo. Entonces siempre le estaba enseñando, le enseñó arte, le enseñó literatura, le enseñó matemáticas, bueno, un sinnúmero de cosas. Y pues Pablo por eso era también que era muy erudito en muchas facetas de su vida. No era cualquier persona que llegaba, además porque Pablo hablaba, si no estoy mal y me corrigen, hablaba hebreo, griego y el arameo. Entonces no era tan fácil aprender estos 3 idiomas en ese tiempo. Entonces, pues eso es una labor muy importante que tuvo Gamaliel en esta parte. Y Flavio Josefo y sí, él también. Tácito lo nombran. Digamos, dentro de la historia secular, lo nombran como un hombre muy adelantado en el conocimiento de la ley judía y en general en el conocimiento de la época, es decir, de la retórica y de la elaboración, de la exégesis, se llama en derecho, es decir, de elaborar nuevas normas. Yo creo que todas esas normas que le iban agregando a los 10 mandamientos, que llegaron a los 600, algo así, yo creo que pasaban en esa época por la revisión de Gamaliel, porque él era un maestro exigente para escribir. Entonces, miren, mis amados radioescuchas, este personaje, sin quererlo, lo hizo también defendiendo la causa del Evangelio. Y hay algo que me llama mucho la atención, porque el texto dice es que Gamaliel aconsejó, utilizan el término aconsejar con eso, ¿no? Y eso hace precisamente que en el Sanedrín y para la época recibir el consejo de un anciano, sí, claro, o de un maestro no era algo así como mejor, si lo quiere hacer, hágalo, no, sino era una orden, un consejo de que era mejor hacer eso. Y él prácticamente, llamémoslo así, profetizó. ¿Por qué profetizó? Porque dijo, si esto es de los hombres, pasa lo mismo que Judas Macabeo, pero si es de Dios, eso no lo puede acabar nadie. ¿Y cuántos cristianos hay en el mundo hoy? Más de 2.000 millones, ¿cierto? Sí, señor, y además de eso, más de 2.000 años también que se ha permanecido, ahí estado la iglesia cristiana.
desde más de 2000 años ahí, firme también. Y es que Gamaliel gozaba de buen prestigio, era un hombre que tenía... importante. Pues para ponerle cuidado a lo que dijo el doctor, para pararle bolas, digámoslo así, en un Sanedrín y tener en cuenta el consejo de él, es por algo, y es tanto que el apóstol Pablo en Hechos 22, cuando le está haciendo defensa, su propia defensa, él también lo nombra ahí. Versículo 3 dice: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados, y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Esos dos términos que utiliza Pablo, cabal, sí, señor, es decir, total. Ahí no se le quedó ninguna ley sin estudiar, y lo sabe todo. Sí. Y celoso, imagínese, a muerte hay que defender. Y vean, son dos cositas de Pablo que lo dice ahí en la escritura. Eso fue el gran hombre llamado Rabino Gamaliel. Sí, señor. Bueno, yo creo que vamos a pasar a un personaje. Sí, me gusta. Alguna vez vi una película y la niña o la actriz que representa a Tabita y Dorcas, cada vez que uno ve, o mejor lee uno el texto, a mí se me revela que era esa peladita. Y estamos hablando de Tabita o Dorcas. Sí, señor. Era una mujer cristiana, primero que todo. Vivía en Jope, allá donde predicó el apóstol Pedro. Felipe. Ah, sí, primero Felipe y luego exacto, el apóstol. Y tenía otra característica tremenda que hoy, Dios mío, a veces carecemos muchos, y era caritativa, dice. Sí, señor, mire, doctor, precisamente lo dice ahí en Hechos 9:33. 33, sí, señor. Dice: allí está hablando del apóstol Pedro, allí encontró a un paralítico llamado Eneas que llevaba 8 años en cama. Eneas le dijo: Pedro, Jesucristo te sana. Está hablando de 2 eventos que sucedieron ahí, que es la sanidad de este paralítico. Y en el 36 habla de Dorcas o Tabita. Dice: había en Jope una discípula, vean, palabras clave, discípula. Era una cristiana. Sí, dice, llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Y luego comienza ahí que luego pues sucedió en esos días, cayó enferma y murió. Pero la querían tanto que ellos pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. Y en fin, ahí cuando llaman a Pedro y hace ese milagro también de resucitar a Tabita. Bendito sea Dios, porque vemos hoy en los ministerios, en las iglesias, o las mujeres que han recibido a Cristo en su corazón, que para el servicio son mucho más comprometidas. Sí, señor. Que el hombre. Y su tiempo de trabajo es ilimitado, no se cansan. Trabajan y trabajan. Y qué bueno poder dejar esta enseñanza de esta mujer, que su caridad y su firmeza en el Evangelio y la fe en Cristo, que resucitó y que subió a los cielos y que iba a volver, su fe con la de Pedro como un instrumento del Todopoderoso, hizo que ella regresara a la vida. Y gracias a eso se convirtió mucha gente al cristianismo. Sí, además porque Tabita tuvo un gran impacto en su comunidad, porque ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba mucho a los pobres. Les confeccionaba túnicas y otras ropas, pero siempre estaba en esa actitud de colaborar y ayudarles a la gente necesitada. Tenía también su modismo, tenía la modistería. Para la modistería y el alimento, la posada, y además de eso, una mujer muy comprometida con la evangelización. Miren que estos son personajes que uno dice, no, pues, ¿sabe por qué los colocaron o por qué aparece ahí? No, aparecen porque su obra fue grande. No solamente en testimonio como cristianas, sino que reflejaron su fe en sus obras. Y con lo que tenían. Y o sea, con lo que tenía. Ella, el talento de ella o lo que ella sabía hacer era hacer vestidos, pues bueno, vamos a ayudar a la gente que no tiene un vestido y bueno, otra cosa, sabía de pronto, tenía
algo de dinero y ayudaba con dinero, con lo que tenía ella ayudaba y bonito ejemplo para también la iglesia de hoy. Y algo muy curioso fue que ella, Dios le dio sus dones, pero le dio poquitos dones, pero los usó al máximo. Sí, señor. O sea, en poquito tiempo hizo cantidad de cosas de las que Dios es tan misericordioso y le da a uno larga vida y no hace uno en 60 años lo que ella lo pudo hacer en una semana, o lo que hizo Santiago, o lo que hizo Felipe, porque Felipe también lo martirizaron a muy poco tiempo. Mira, amado, escuchas que Carlos decía y resaltaba algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es que para la época, ya lo habíamos dicho en un programa, no estaban escritas todavía el Nuevo Testamento, no estaban escritos las cartas, y entonces, digamos, uno de las convicciones que tenía que reflejarse en estos predicadores como Pedro, como Felipe, como Esteban, era precisamente el poder de Dios que los eran utilizados para hacer milagros, y por eso se dieron estos milagros allá con Eneas, sí, señor, con Tabita y muchos milagros. Así es, el Espíritu Santo haciendo la obra y respaldando las palabras, el testimonio de ellos, respaldándolo con señales y prodigios, que llama con la palabra señales de y Dios. prodigios. Hoy también todavía existen los milagros, pero hoy nosotros tenemos las Sagradas Escrituras completas, el canon completo, y tenemos además el conocimiento de que la profecía dicha en el Antiguo Testamento se cumplió en el Nuevo Testamento perfecto, y están los textos comparados tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Entonces, hoy por hoy, para nosotros, ya tenemos la palabra de Dios, que es donde vemos allí la verdad y los milagros que Dios hizo, y Jesucristo, toda su obra, y los apóstoles, todo lo que ellos hicieron, esos son testimonios. Entonces, no es que vayamos a pensar que no hay milagros. Sí, el Señor es, sí, por supuesto. En su soberanía, Él hace milagros. Pero qué bueno, y que ahora nosotros poder tener las Sagradas Escrituras, Señor, donde está la verdad. Ya no es necesario ver cosas raras o extrañas, o que Dios haga algo sobrenatural que lo puede hacer en cualquier momento, pero no es necesario para que nosotros creamos, porque ya está la profecía aquí escrita. No es necesario lo que decía Uriel, los señales y prodigios. Es correcto. Y es que en alguna oportunidad muchos hermanos dicen, ay, es que yo quiero que Dios me hable. Pues yo les digo, pues lea la palabra. Ay, pero yo quiero escuchar la voz de Dios. Pues léala en voz alta. Así es sencillo. Es que ahí está todo. Ahí está todo. Quiero que Dios me hable mucho, pues lea mucho. Amados radioescuchas, a ustedes no les han pasado. Yo que sé que mis compañeros también, a veces cuando por ahí llega alguien y le dicen, ay, es que el Señor me dio una palabra para usted anoche. Entonces una vez llegó aquí a la emisora con esas cosas. Entonces yo le digo, no, pero si el Señor, si a ti te dio una palabra anoche para mí, el Señor desde hace 18 años que nací en Cristo me dio toda la Biblia como la palabra. Sí, señor. Así Amados es. escuchas, la verdad, tenemos la palabra toda, ahí está. Ese es los dos testimonios que nos llevan a ser firmes cada día en el Evangelio. Entonces, se nos acabó el tiempo, los amamos en Cristo, esperamos sus sugerencias, queremos llevar estos contenidos para edificarnos, y además los queremos hacer en un lenguaje sencillo, porque nosotros necesitamos es que haya una enseñanza que llegue al corazón y que se pueda expandir, así como se expandió el Evangelio en este periodo que estamos viendo, y crecer espiritualmente, firmes en el Evangelio. Hasta otra oportunidad, mis amados radioescuchas, los amamos en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Marquemos